Hola a todos y todas. Esta es una conversación más de la comunidad de legendarias. Como saben, una de nuestras misiones es contar historias para inspirar a la comunidad de mujeres. Historias de mujeres y hombres que a través de su crecimiento personal y profesional pues han destacado en ciertos temas, tienen algo que enseñarnos y bueno, creo que aprendiendo juntas es la mejor forma de crear más comunidad. Y tenemos hoy con nosotros a Mariana Gavarrot. Bienvenida, Mariana, gracias por estar con nosotros. Mariana me la presentó una amiga, ella es de Monterrey y mi amiga también, entonces fue una gran suerte poder llegar con ella por todo lo que nos va a contar ahorita y su gran trayectoria profesional. Ella es profesora del TEC, tiene un PhD en Oxford con una especialidad de geografía humana. Bueno, tú me interrumpes, Mariana, si estoy diciendo algo mal. Tiene un máster en ciencias sociales por Flaxo. Actualmente es coordinadora del grupo de estudios sobre corporalidad femenina, un tema del que vamos a hablar. Da el seminario de feminismo y perspectiva de género. Es parte del equipo que desarrolla y monitorea el protocolo para prevenir la violencia de género. Y bueno, con todo este background, ya saben por qué está con nosotros. Y uno de los temas que vamos a platicar es corporalidad femenina, que desde que yo lo leí en su biografía me pareció fantástico porque es un tema que no se habla mucho y creo que es súper importante. Entonces, bueno, pues le voy a dejar la palabra a Mariana. Cuéntanos, Mariana, cómo ha sido tu historia y cómo llegaste a esta especialidad. Ok. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la invitación. En realidad, el seminario se llama Corporalidades y Género, Ok. y entonces abarca muchos temas en torno precisamente a la construcción cultural del cuerpo, las representaciones del cuerpo y el género, ¿no? Que incluye hombres, mujeres y personas no binarias. Y eso como que también es importante para la reflexión. Super. ¿Cómo llegué? Pues quizás pudiera decirlo que todo empezó con mis estudiantes en el TEC. Yo daba la clase de sociología, porque pues es un tema que tiene, la geografía humana pues abarca sociología, antropología, historia, es bastante interdisciplinaria. Yo toda la vida he trabajado temas de historias y experiencias de migrantes, pero muchas de esas personas migrantes pues son también mujeres y el género las atraviesa, y también, digamos, a los hombres y personas no binarias en las migraciones, pues la corporalidad es importante, ¿no? Cuando migras, pues literalmente estás como moviendo tu cuerpo por distintos escenarios. Entonces, pues digamos que el tema no me era ajeno, pero no era mi enfoque. Y luego al momento de empezar a dar las clases de sociología, daba una clase que se llamaba género. Y entonces, después de hablar de temas de género, feminismo, etcétera, mis alumnas me decían, oye, está muy padre la clase, es de las pocas clases en las que tocamos estos temas, todo esto es antes del Me Too, Mm. es antes del Me Too, es antes de la crisis de los feminicidios, aunque ya estaba el tema en la mesa, te estoy hablando de que fue alrededor del 2005 que empezamos con esto, ¿no? Pero todavía no era, digamos, el tema de lo que es hoy. Y entonces empezamos a organizar una serie de eventos como para que se empezara a hablar sobre feminismos en la comunidad universitaria. Y al empezar a trabajar los temas de feminismos, surgen también los temas de violencias Mm. que sufrimos las mujeres, sobre todo. Y dentro de ese espectro del análisis de las violencias, pues una parte fundamental es que esas violencias se viven en el cuerpo, ¿no? En la cuerpa. Ujú. Y empecé a trabajar eso, llegó a oídos mi trabajo de unas queridas colegas en el TEC, pero que están en Campus Querétaro y ahorita en Campus Puebla, y ellas diseñaron una materia que ahorita impartimos, que es una optativa, que se llama Antropología del Cuerpo. Mm. Y desde que empecé a impartir esa materia, pues empecé a trabajar como más en serio la investigación y los temas relacionados con las corporalidades femeninas. Y bueno, eso es lo que me tiene hoy aquí, Mariana, contigo. Buenísimo, muchísimas gracias. Se me hace súper interesante porque como te comentaba, estoy terminando una maestría de la cual pues nunca nos hablaron de este tema, que creo que pues es súper importante, sobre todo por lo que mencionas de violencia de género, que es sobre lo que se trata mi maestría.
Y me gustaría como adentrarnos un poco a entenderlo, ¿no? Porque creo que es un tema que pues es conocimiento de todos, pero no, ¿no? Porque no se habla, no se toca, no se mastica, ¿no? Entonces, platícanos un poco de dónde viene estos estudios, cómo un background para ponernos en sintonía. Mira, eh, lo que pasa es que la corporalidad es como la forma fundamental en la que nos relacionamos con los demás, desde que te levantas y te vistes y te presentas con los demás, ya estás tomando decisiones sobre tu cuerpo, ¿no? Y todos los fenómenos sociales y todo lo que hacemos lo vivimos en el cuerpo, o sea, desde que si te da el sol o no te da el sol, sí, es nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y sin embargo, nunca hablamos de ello. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencias de género, decimos, ah, sí, por decirte algo, una mujer sufrió abuso sexual. Sí, bueno, pero ¿eso qué significa en el cuerpo? Es que te penetren sin tu concentración, sin tu consentimiento, es que te peguen, es decir, son cosas que se le hacen al cuerpo que no queremos escuchar y que no queremos entender, ¿sí? Por un lado, eso es como el caso, digamos, más fuerte, más extremo, es decir, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de esas categorías que en abstracto se oyen así como que algo que tenemos que combatir, pero cuando te das cuenta del cuerpo y el sufrimiento de una persona, te cae el 20, por ejemplo, de por qué las compas van y pintan los monumentos, pues porque tienen una amiga, una madre, una hija desaparecida, pero además violada, desmembrada, dejada y tirada en un terreno baldío. Sí, sí, entonces cuando le pones cuerpo, entonces se vuelve real. ¿Sí? Ya no se vuelve abstracto, se vuelve real el tema. El que sea, sí, el que tú quieras. Otro ejemplo es cómo estas violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, especialmente como mujeres, están también en todas partes, ¿no? Por ejemplo, estas exigencias que tenemos de ser bellas, estas exigencias que tenemos de ser delgadas, estas exigencias, o sea, hoy por hoy ser mujer significa tener un cuerpo que ninguna mujer tiene, ¿me explico? Y entonces tenemos esos ideales a los que aspiramos. ¿Por qué? Porque a nosotras nos toca ser bellas, porque a nosotros nos toca cumplir con los estándares estéticos, porque a nosotros nos tocan muchas cosas y son violencias, porque son exigencias que no podemos cumplir. Entonces, cuando hablamos de la industria de la moda, por ejemplo, y cómo la industria de la moda se beneficia de los estereotipos femeninos, que es un tema como muy común en el feminismo, ok, ese es tu nivel, pero si traduces a eso, a cómo lo vivimos en el cuerpo y lo piensas como las dietas, los ejercicios, las cirugías, todo esto a lo que sometemos el cuerpo para poder cumplir con los estándares, pues ahí ya te empiezas a cuestionar, o sea, muchas cosas más, ¿no? Entonces la dimensión corporal lo que hace es agarrar todos esos debates feministas en abstracto y los encarna, y al encarnarlos se vuelve una agenda mucho más poderosa, desde mi punto de vista, que una agenda sin cuerpo y sin personas y sin cara, ¿no? Claro. Así a grandes rasgos. Claro, totalmente. Oye, y este tema de la corporalidad de que no hablamos, ¿no? ¿Has visto algún avance, Mariana, en lo que vamos, hace ratito decías de Me Too y de este movimiento, ¿no? En los últimos años creo que sí ha habido mucho más énfasis en temas de violencia, en temas de igualdad, en temas, no estamos en el lugar que quisiéramos, pero hay movimiento, ¿no? O sea, desde que se empieza a alzar la voz, ¿ves que algo está cambiando en temas de corporalidad? Mira, sí, por un lado, como tú dices, creo que hay cada vez más conciencia de que las mujeres, bueno, y además, o sea, el derecho al cuerpo ha sido una reivindicación feminista de muchos años, ¿no? Empezando por el derecho a los anticonceptivos, ¿no? Terminando por el derecho a decidir, que el derecho a decidir, el famoso debate, ese tabú del aborto, no es otra cosa más que el derecho a la autonomía del cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, por eso te digo, es central, ¿no? Entonces, ¿ha habido avances? Yo te diría, sí, en el tema de las denuncias de la violencia de género, sí en que hay más conciencia,
de que sufrimos algunas de esas violencias, otras todavía no llega a haber total conciencia, como por ejemplo los estándares de belleza, todavía creo que nos falta trabajar ahí. Pero donde no ha habido avance y ha habido francamente un retroceso es en el darnos a nosotras la autonomía de ser quien nosotras queremos ser. Es decir, todavía las mujeres no podemos asumirnos como seres sexuados, seres con placer sexual, seres que muestran su cuerpo. No podemos salir vestidas a la calle como nosotras queramos porque vamos a sufrir agresiones. Entonces yo creo, y si ves ahora, por ejemplo, todo este tema del derecho a decidir en Estados Unidos, etcétera, yo creo que algunas veces vamos para atrás, ¿no? Entonces, creo que ha habido avances en el tema de prevención de la violencia. Creo que hay muchas mujeres que han despertado, por ejemplo, las atletas en las Olimpiadas que se negaron a usar los uniformes. O sea, cada vez más vemos mujeres que están luchando por finalmente por decidir sobre sus cuerpos, pero todavía nos falta. Y nos falta bastante porque es muy fácil decir, nada más se trata de que no nos agredan. No, la agenda va mucho más allá. Se trata de que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, ¿sí? Y eso me parece fundamental y es en todos los sentidos. O sea, el derecho a decidir ha causado mucho escándalo por el tema del conservadurismo que hay en torno a esos temas y los tabús, pero toda la agenda feminista, desde el sufragismo, ¿qué es el voto? Decidir sobre mi comunidad política. ¿Qué son los anticonceptivos? Decidir cuántos hijos quiero tener. ¿Qué es el tema de la sexualidad? Decidir con quién quiero tener sexo. ¿Qué es el tema de la identidad sexual? Decidir qué tipo de sexualidad. O sea, el derecho al cuerpo tiene como muchas aristas y ahí nos falta un montón. Si lo vemos desde el cuerpo, nos falta mucho todavía. ¿Sí? Oye, este tema de regresar, o sea, digo, sí, por lo que estamos viendo en Estados Unidos, o sea, me impresiona que en lugar de ir pasitos hacia adelante, demos como que estos, regresiones, ¿no? Pasos atrás. Para las mujeres que nos escuchan, ¿cómo, o sea, qué consejos les puedes dar para hacerse más dueñas de su corporalidad, para hacerlo más consciente? Véanse al espejo y acepten su cuerpo. A ver si se puede. Y piensen si su cuerpo les gusta o no les gusta y por qué. ¿Ok? Y eso es algo como muy importante porque, a ver, voy a dar un ejemplo, ¿sí? No se trata de irnos al extremo, o sea, de decir nosotras cómo queremos que las compas feministas vivan su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si una mujer quiere tener una cirugía estética, porque quiere, lo voy a poner así, porque quiere tener senos más grandes para verse más atractiva, ¿ok? Entonces, ahí, y eso está documentado, ¿no? O sea, hay como la antropología del cuerpo lo ha estudiado, ¿no? O sea, ahí hay un sector de feministas que confunden, ¿no? El tema de decir, yo quiero tener el cuerpo que yo quiera, pero cuando mi decisión es una cirugía que quizás es para cumplir con los estándares de belleza tradicionales, como la cirugía de senos, entonces hay una crítica a la mujer que lo hace, ¿sí? Y eso nos hace mucho daño dentro del movimiento feminista, porque no se trata de decirle a cada quien cómo lidiar con el patriarcado. O sea, si te maquillas o no te maquillas, si te pones senos o te los quitas, o sea, eso no es lo que te hace más o menos feminista, porque eso también es importante decirlo, ¿sí? O sea, lo que te hace feminista, ¿qué es? Es el respeto a la autonomía del cuerpo de las mujeres. No te hace feminista tener más o menos busto, ¿me explico? Cada mujer tiene su propio proceso y decide qué cuerpo quiere tener y por qué lo quiere tener. ¿Sí? Si para una mujer en una sociedad patriarcal tener un cuerpo que se asemeja a los estándares de belleza patriarcales y eso la hace sentir bien y lo hace, ¿por qué la vamos a criticar? Lo que tenemos que combatir son la imposición de los estándares, no a la compa que está haciendo lo posible por sobrevivir. O sea, tenemos que distinguir como niveles, ¿sí? Claro. Entonces, mi consejo es, oye, ve tu cuerpo y pregúntate cuáles son todos esos estándares que te están impidiendo disfrutarlo, que te están impidiendo aceptarlo.
Y cuando tomes una decisión, por ejemplo, yo me pongo a dieta, ¿ok? ¿Por qué? Porque me quiero ver mejor. Y todo el mundo lo hace y estoy en mi derecho a hacerlo, pero quizás me voy a preguntar, oye, ¿por qué me quiero ver mejor? ¿Y qué tan flaca quiero estar? ¿Y qué realista es? Me quiero ver como esa modelo que está ahí enfrente, que tiene un equipo de entrenadores, de Photoshop, ¿sí? Que se dedica al cuerpo, pues nunca voy a poder. Entonces voy a tener una frustración perpetua. Inmensa, claro. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es criticar esos medios de Ujú, comunicación, ¿sí? ujú, Pero a la vez tengo que aceptar que sí quiero tener un cuerpo en el que yo me sienta cómoda, por ujú. X o Y razón. ¿Cuál es? Este, ¿no? Y llégale. Mientras sea realista, mientras sea un cuerpo en el que yo me sienta Bien. feliz, Ujú. ¿sí? Sin tener que estar cumpliendo con todos estos estándares, ¿no? Ese sería el consejo que yo daría con mucho atrevimiento, porque cada quien, digamos, vive realidades distintas. Lo digo Sí, desde mi experiencia de claro, trabajar estos temas y de acompañar también pues a muchas mujeres en estos procesos de aceptación, ¿no? totalmente. Mencionaste mucho bueno, estos estereotipos que nos pone la sociedad, pero esta crítica, y que muchas veces viene relacionada de mujer con mujer. ¿Cómo ves esto, no? ¿Cómo combatimos esta crítica entre nosotras y más bien nos ponemos un poco el saco de la sororidad y aceptación, ¿no? Creo que ahí sí nos falta mucho. Mira, el tema es que nosotras como mujeres vivimos muchas violencias patriarcales, ¿no? O sea, muchas violencias de este sistema machista, muchas violencias machistas. Y a veces nosotras mismas, sin darnos cuenta, las reproducimos y las reproducimos hacia otras mujeres. Son violencias distintas, porque nosotros las vivimos y al vivirlas las reproducimos. No es lo mismo que una violencia que ejerce un hombre blanco heterosexual sobre una mujer. ¿Me explico? Pero Ujú, no dejan de ser violencias que nosotras mismas ejercemos hacia otras personas. No se trata, o sea, desde mi punto de vista, la sororidad, que viene de la palabra solidaridad, es un acompañarse. Y es un acompañarse en los distintos caminos que tenemos para enfrentar las violencias patriarcales. No es caernos bien, no es estar todas de acuerdo, no es estarnos chuleando, o sea, no ujú, es cursi, la sororidad no es de que, ay, sí, como eres feminista, eres mi hermano, o sea, eso no existe porque sería como romantizarlo y no es ujú, así, somos seres humanas, ¿no? Pero lo que sí es muy importante para mí de la sororidad es ese estar muy conscientes de no ejercer las violencias patriarcales que vivimos sobre otras mujeres. Entonces, volviendo otra vez al tema de las dietas, la cirugía, los estándares del cuerpo. O sea, yo no voy a criticar a una compañera porque se maquilla y usa tacones y se vea femenina, porque eso no dice nada con respecto a su feminismo, ujú, nada. El ujú, feminismo es el respeto a la autonomía de las demás, es entender que tenemos que luchar por una sociedad que sea más igualitaria y también es el abrir derechos ujú. y buscar un espacio para las mujeres en esta sociedad patriarcal y no reproducir nosotros las mismas violencias. Entonces, por ejemplo, un tema también importante es que la corporalidad no define quién eres. Y eso lo dijo Simone de Beauvoir desde los años 50, ¿sí? O sea, yo no nazco mujer, sino que bien, yo devengo mujer, o sea, yo me convierto en mujer porque la sociedad así lo hace. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos hablando de las compañeras mujeres trans, ¿sí? Ujú. Y estas compañeras que a veces les niegan su estatus femenino porque nacieron con un pene. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos aplicando el mismo esencialismo biológico que Ujú, aplica el patriarcado sobre nosotras cuando nos dice que porque somos mujeres y tenemos vulva, tenemos que ser madres y tenemos esto y tenemos. Entonces, claro. el esencialismo biológico que se ejerce sobre nosotras, como mujeres, como feministas, hay algunas mujeres que lo están ejerciendo ahora sobre las compañeras mujeres trans. Mm, Y lo mismo sucede con esos estándares tan rígidos. O sea, si el patriarcado nos encasilla en una forma de ser mujer
nosotros no podemos encasillar a las compas en una forma de ser mujer, tenemos que abrir el Abrir, abanico, ¿sí? claro. Abrirlo. Y yo creo que la clave está en esa, en estar muy apercibidas de no ejercer las violencias que se ejercen sobre nosotros, sobre otras mujeres, ¿sí? Ujú, Y en ese sentido acompañarnos y escucharnos y aprender a tratar de no juzgarnos por esas razones, ujú, ¿sí? ujú, totalmente de acuerdo, totalmente. Em, yo he visto en cambios generacionales, creo que es lógico que cada generación trae como este toque distinto, y hablamos de la generación X, Y, millennials, etcétera. Pero sí veo que la generación, pues la millennial un poco más abajo y la que viene, creo que sí trae otro chip un poco distinto sobre la corporalidad. No sé si tú lo has identificado, si has visto en estas generaciones que traen lo veo por cómo se visten, por cómo, por las tendencias que veo que son más libres, son más, no sé si decirlo auténticas, pero sí las veo distintas. No sé si tú lo percibes de la misma forma. Sí, más libres diría yo. Mm, Yo creo que el movimiento feminista ha logrado cambios muy radicales en el mundo en relativamente poco tiempo, sin guerra. mm, Nosotras fuimos el primer movimiento pacifista, mucho antes que Gandhi. Las compañeras sufragistas salieron a la calle a marchar y fueron reprimidas por la policía y ahí están las fotos. Entonces, si tú comparas, por ejemplo, las grandes revoluciones del siglo XX, como la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, incluso la Revolución Mexicana, fueron revoluciones para ampliar los derechos ciudadanos, pero solamente se beneficiaron de esa revolución los hombres blancos heterosexuales que tenían propiedad de la época, o sea, fueron muy limitadas. Y luego tuvieron que abrirse, ¿verdad? Se abrió, por ejemplo, en Estados Unidos el derecho a las poblaciones afro, etcétera. A lo que voy es, nosotras en el feminismo, sin agarrar las armas nunca jamás, de manera totalmente pacífica, le hemos cambiado la vida al mundo en el momento en el que logramos que se educara a las niñas, que pudiéramos otra vez tener acceso a leyes que nos protejan de la violencia. Toda la legislación de las violencias domésticas es de las compas feministas. Todo el tema del derecho a, ya lo hablamos, de los anticonceptivos, es gracias al movimiento feminista. A lo que voy es que, aunque hay retrocesos, las mujeres hemos ido siempre luchando por nuestros derechos. Y las que vienen aprovechan el ímpetu de las que están detrás, ¿no? mm, ujú, Entonces yo creo que lo que estamos viendo es el resultado de la lucha nuestra, es como agarrar la estafeta, ¿no? O sea, ujú, la lucha de la generación que sigue está tomando la estafeta más adelante y nosotras más adelante, ¿no? ujú. Y así. Yo creo que ese es nuestro deber como feministas, es mi deber como feminista, ya me dicen las alumnas, histórica, o sea, ya más canónica, es asegurarme de entregarle esta estafeta lo más adelante que yo pueda, ¿no? Y qué Claro. padre que ellas ya la agarren más adelante, ¿no? Para que ellas puedan a su vez entregarla más adelante y más adelante, ¿no? Y Ujú, apoyarles para que no haya retrocesos. Eso ujú. es lo que yo veo. Y además lo percibes, o sea, dando clases a generaciones que vienen pues en este camino, como que siento que tienes esta percepción más clara de cómo las ves, ¿no? De cómo piensan, de cómo actúan, de cómo se posicionan, ¿no? En esta feminismo y en esta corporalidad que decimos, creo que sí es con otro poder, sí, estar en otra situación que a lo mejor y nosotros que crecimos en otro momento, que no fue el mismo que en el que crecieron nuestros abuelos y nuestras mamás, y, ¿no? O sea, Sí, yo escuché el feminismo hasta yo creo que la maestría, porque no se hablaba de eso, ¿sí? ujú, Eh, Imagínate, una clase como la que yo doy de antropología del cuerpo en los años 90, pues nunca, no se hubiera impartido en la universidad, ¿no? Pero si eso sucede es gracias a las compañeras que abrieron los espacios. Entonces, claro. lo que yo veo de las chavas es que hoy no solamente están
más preparadas y tienen más capacidad de expresión y también tienen más recursos que se han venido ahí acumulando para que puedan luchar por sus derechos y por avanzar, ¿no? Ahora también es importante reconocer que estamos hablando de mujeres universitarias que tienen, digamos, el tema de la interseccionalidad, o sea, que son de clases sociales, es decir, cualquier persona hoy que vaya a la universidad representa el 4% de la población de los 110 millones del país, es privilegiada. No importa si es una universidad pública o una universidad privada, el simple hecho de ser universitarias ya nos pone en una esfera de privilegio. No es lo mismo una mujer universitaria que una mujer trabajadora doméstica. Y yo creo que el feminismo tiene una deuda importante de clase social. Me parece muy importante porque el feminismo nace como un movimiento de mujeres burguesas, heterosexuales, europeas y estadounidenses, ¿sí? Que eran quienes tenían el privilegio de poder pensar, reflexionar, etc. Luego se abre, sobre todo en Estados Unidos, empiezan las mujeres chicanas, empiezan las mujeres negras, porque ya no se dice afrodescendientes, sino que se llaman black, ¿no? Como Black Lives Matter, por el tema de la xenofobia. Empiezan las mujeres chicanas a decir, oigan, el feminismo hay que abrirlo, ¿no? No solamente se trata, por ejemplo, el derecho a trabajar es un derecho que piden las mujeres burguesas, porque las mujeres de clase baja toda la vida han trabajado. Claro. Lo que quieren es un trabajo digno, es diferente. Entonces, la agenda feminista ha tenido que abrirse hacia agendas de diversidad sexual, hacia agendas de diversidad racial y hacia agendas que tienen que ver con la clase social. Entonces, por ejemplo, en México, que hemos logrado articular un movimiento en contra de la violencia de género importante, aún y así las condiciones del trabajo doméstico no las hemos tomado quizás tan en serio como deberíamos, ¿no? Entonces, lo que dices es sí, claro, hay una agenda mucho más amplia, sí, claro que mis estudiantes están mucho más preparadas, también están mucho más conscientes de la interseccionalidad que lo que estábamos nosotras, pero también es cierto que hay que tomar en cuenta desde dónde una persona está siendo mujer, ¿sí? Claro. Y en ese sentido, pues, es como decir, sí, es verdad, no es que yo sea pesimista, sí hemos avanzado, como te digo, son olas, y no es lo mismo hoy que hace 20 años atrás, pero también es cierto que no a todas nos ha ido igual con eso, no todas disfrutamos de esos avances de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa con el derecho a decidir? O sea, otra vez, ¿cuál es la agenda? El punto es que se está criminalizando a las mujeres pobres y desesperadas que están teniendo abortos clandestinos, ¿sí? El punto es que hay una dimensión de clase ahí, porque las que tienen dinero viajan a otros países o viajan a Ciudad de México. O sea, el tema del derecho a decidir no es, por eso uso ese tema, o sea, no es que estemos o no en contra del aborto, es que estamos en contra de la penalización, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque cada quien la vive de diferente manera, ¿sí? Y entonces ahí es donde el tema de la dimensión de clase se vuelve fundamental. Ahora, en el caso de México no nada más es el derecho a decidir es el aborto, es el derecho a la maternidad libre y voluntaria, porque a las compañeras indígenas las están esterilizando sin preguntarles. Entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos que luchar por el derecho a que quienes quieran tener bebés los tengan. Los tengan, claro. Decidir. Por eso el tema del cuerpo se vuelve tan fundamental, ¿sí? Es el cuerpo y decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Yo, y no el Estado, y no nadie más que yo, ¿sí? Con todo lo que eso implica. O sea, aquí no hay un juicio moral en el sentido de qué decisión voy a tomar. Eso se juzgará cada quien. Cada ¿sí? quien. Claro. ¿Sí? Pero el tema es que las mujeres tienen que poder decidir y ahí es donde el feminismo tiene que abrirse. Por ejemplo, en México la agenda es maternidad libre y voluntaria, no es derecho a decidir, como en Estados Unidos que triunfa, digamos, la agenda blanca, ¿sí? Porque a las mujeres migrantes las están esterilizando en los centros de detención, ¿sí? Y nadie las está defendiendo, ¿sí? Entonces, ¿están contra Roe versus Wade? Perfecto, sí, yo entiendo. Pero ¿y las mujeres migrantes? ¿No? Entonces ahí hay que problematizar también, ¿no? ¿Dónde quedan? Hay que problematizar los avances del feminismo
y hay que también situarse dentro del feminismo, en qué tipo de feminismo estamos, digamos, en qué tipo de feminismo estamos militando, ¿no? Porque eso es muy importante. ¿Y cómo llegar a todos, Mariana? ¿Cómo, o sea, cómo abarcar, sobre todo en países como México, en donde tenemos tanta diversidad de clase social y problemas como los que mencionas, que a veces salen de nuestra esfera, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a ver, no los queremos ver, como lo que mencionas de las mujeres indígenas, que yo he visto temas de educación, pero este que mencionas de esterilización, ¿cómo llegar a esa, o sea, abarcar estos puntos? Sí, ahora, ojo, nada más quisiera decir algo sobre las mujeres indígenas y luego ya te contesto. O sea, cuando yo hablo de este tema, yo me refiero a solidarizarnos con las compañeras indígenas y sus reivindicaciones, no me refiero a colonizarles su feminismo, porque eso Sí, es otra cosa. claro, claro. ¿Va? O sea, hay que respetar sus propios procesos, sabemos que el feminismo indígena ya tiene una trayectoria, hay que escuchar sus voces, yo no voy a hablar por ellas, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es solidarizarme con su propia agenda, ¿verdad? Yo como feminista no voy a venir a decirles a ellas cómo ser feministas, ni Claro. cómo llevar su propia agenda, porque también, pues ese feminismo colonizante que reproduce las violencias patriarcales, es un feminismo que critica a las mujeres indígenas y que habla del patriarcado en las comunidades indígenas. Ese feminismo me parece a mí que no debería existir. Es adecuarse en el contexto de cada uno, ¿no? Por supuesto, y respetando, por eso hay feminismo islámico, ¿sí? Por eso hay feminismo indígena, por eso sabemos que el feminismo mexicano tiene otros procesos que ¿sí? Entonces hay que ser como muy respetuosas de las distintas manifestaciones sin colonizar con nuestra propia agenda las Total. manifestaciones. O sea, el feminismo tiene que integrarse, por eso hablamos de transfeminismos. El feminismo tiene que abarcar y ser capaz, y ahí me acerco a la respuesta a tu pregunta. O sea, el punto es que el feminismo hay que abrirlo, no cerrarlo. Y al abrirlo, podemos ser capaces de acompañar muchos distintos tipos de agenda y también de ponernos de acuerdo para poner prioridades en ciertos contextos políticos. A ver, por ejemplo, la agenda del feminicidio en México urge, nos están matando a 10, 11 por día. Y no importa qué tipo de feminismo estés tú militando, esa agenda nos une. ¿Sí? Ahora, también hay otras agendas que quizás pueden diferir. Las compañeras que están luchando por la paridad en el Congreso, ¿sí? Tienen, digamos, intereses muy distintos de las compañeras quizás que están cuestionando la misma política, ¿sí? O el sistema político. Es decir, nosotros no queremos cuestionar, no queremos paridad porque simplemente estamos cuestionando toda la legitimidad del Estado, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es buscar otras formas de organizarnos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista es cada movimiento, cada persona tiene el derecho a decidir también cuáles son sus prioridades sociales, políticas y de incidencia. Y también de decidir en dónde puede incidir más. Por ejemplo, yo escogí el ámbito universitario. Pero eso no exime que yo pueda acompañar y respetar otros puntos de vista y otras agendas. Claro. ¿Sí? Entonces, para mí la clave está en esa, es en no, en no obstaculizar las agendas de otras compañeras. Y aunque no esté alineado siempre, lo tuyo. exactamente, siempre y cuando esas agendas no sean antiderechos o esas agendas no reproduzcan las violencias patriarcales. O sea, por ejemplo, las mujeres que se dicen feministas, que en España se movilizaron, tú lo sabes, en contra del derecho de las compañeras trans a la identidad, me parece absurdo que el feminismo se movilice en contra, o sea, antiderechos en lugar de abrir derechos, ¿sí? Total. Desde mi punto de vista tenemos que ser muy críticas en ese sentido, sería el único límite, pero fuera de ahí yo creo que mientras las agendas amplíen derechos, pues entonces tenemos que respetarlas y acompañarlas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso es como decías, ¿no? O sea, respetar el punto de vista de cada uno, ¿no? Tenemos cada uno una agenda completamente distinta por nuestro simple contexto,
¿no? En el que estamos paradas, pero eso no nos da el derecho como a separar, ¿no? A dividir, sino esto es, como decías antes de la sororidad, o sea, es acompañarnos y respetarnos, ¿no? Oye, Mariana, para ir cerrando, ¿algún consejo que le quisieras dar a las mujeres en temas de corporalidad y cómo adentrarnos más al tema, ¿no? O sea, en seminarios, en algunos libros que nos pueda recomendar, cómo saber más. Mira, hay un libro muy bonito de Bell Hooks que se llama algo así como Las distintas formas del amor. Si lo googlean, ahí aparece. Ujú. No es sobre corporalidades propiamente, pero sí tiene que ver con cómo vivimos el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Ok. Ese texto me parece muy bueno. También es importante como empezar a cuestionar los estándares que se nos imponen en el cuerpo. Y en ese sentido, yo creo que lo que podemos empezar a hacer es hablar, Mm, hablar al respecto y no darlo por hecho. mm, Y poner el foco en la estructura y no en las compañeras, ¿sí? mm, No hay, es decir, la mayoría de los textos que trabajan estos temas siguen estando todavía en el ámbito como académico, pero también hay muchas mujeres activistas, por ejemplo, el movimiento contra la gordofobia a mí me parece fundamental y se desprende del feminismo. Y yo la gordofobia la veo como muy permisiva y es un mm, síntoma de cómo se violentan los cuerpos de las mujeres. mm, Los pueden buscar. El activismo gordo está en internet, es muy interesante, está en YouTube, ¿no? Eh, También me parece importante, hay una autora que se llama Susan Bordo, todo su trabajo va en torno a el cuestionamiento de estos estándares que nos pone el marketing mm, a las mujeres. mm, Entonces, yo quizás el consejo que puedo darles es un poco empezar a buscar estas organizaciones que resisten y que protestan lo que nosotros damos por sentado. ujú, ujú, Entonces, ahí creo que eso me parece muy importante. Y sobre todo, cuestionarnos si realmente estamos siendo realistas con respecto a los estándares del cuerpo que les estamos pidiendo a nuestras compañeras, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nosotras mismas, ¿no? ujú. Y tener esa reflexión. Ujú, totalmente. Eh, ahorita que mencionabas de esta autora, en una de las materias que tuve en la maestría, y me hizo reflexionar muchísimo, y creo que eso es un ejercicio que todas podemos hacer, ver las revistas y simplemente ver cómo nos ponen, o sea, cuáles son desde las poses en las que se ponen a las modelos, bueno, sin mencionar el físico que, como decías, tienen, que muchas veces lo queremos copiar y es completamente idealista, ¿no? O sea, es irreal. Pero hasta que no lo ves con esta lupa de analizar, es cuando ves hasta la violencia que existe, o sea, la violencia que se percibe en una foto. No sé si cómo, o sea, si me explico, ¿no? O sea, hay posiciones que ponen en una, y de marcas prestigiadas, ¿no? Pero que se ve a la mujer y que la están atando, cuatro hombres alrededor, ¿no? Y esto lo vemos normal. O sea, lo pasas en una revista y es una foto normal, ¿no? O sea, lo tenemos normalizado. No, y además la talla cero. A ver, Así. ¿cómo es posible que hay una talla cero? ¿Sí? Ujú, Y ujú, yo me ha tocado, la vez pasada me compré una blusa que vi igual a una que me había comprado el año pasado. O sea, vi exactamente la misma blusa, de la misma marca, nomás que de otro color. La de este año es talla large y la del año pasado es talla S. Y son la misma blusa y es el mismo tamaño. Y ahí la tengo, ¿ok? Entonces, cada vez más las tallas son más pequeñas y cada vez menos cuerpos entran en en esa esas. ropa. Y sin embargo, nadie se queja. Me decía una compañera indígena precisamente, me decía, a ver, Mariana, en nuestras comunidades, el huipil
se adapta al cuerpo, ¿sí? O sea, te pones un huipil y te pones, puedes ponerte un lazo, ¿sí? O sea, el huipil se adapta al cuerpo. Por eso los huipiles, eso me explicó, les recomiendo mucho los textos de Yasnaya Aguilar sobre mujeres indígenas. Ella no se asume feminista indígena porque ella prefiere visibilizar a las mujeres indígenas y el feminismo es un movimiento occidental, más sin embargo sus reflexiones son feministas, ¿sí? Pero entonces ella me decía, Mariana, o sea, el huipil se adapta al cuerpo, por eso todos los huipiles son cuadrados y luego se venden accesorios para los huipiles. En la sociedad occidental ustedes adaptan su cuerpo a la ropa, no tiene sentido, ¿sí? O sea, yo me pongo a dieta para que me quede la talla 4. Adapto mi cuerpo para la ropa que quiero usar y no al revés. O sea, tiene mucho más sentido lo que hacen las compas indígenas desde mi punto de vista, ¿no? Claro, claro. Y yo, claro, ¿no? Claro. Toda ¿no? la razón. Pero eso te dice mucho de todo. Te dice mucho de cómo juzgamos a las comunidades indígenas sin darnos cuenta de que nosotras, bueno, es otro tema, pero yo creo que estamos más oprimidas nosotras que ellas, en muchos sentidos. Porque nosotras tenemos muchas cosas alrededor que ellas no. Y sin embargo, no se les da el crédito que merecen. Que merecen, ¿sí? claro. Por un lado. Y por otro lado, te habla mucho de qué absurdo sistema en el que yo adapto mi cuerpo para la ropa y no la ropa para mi cuerpo, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, empezarnos a cuestionar todo esto, yo creo que es la primera parte, ¿no? Sí. Y decir, ¿por qué no nos estamos quejando? ¿Y por qué seguimos siendo complacientes y displicentes con todas estas, con la industria de la moda, con la industria de los cosméticos, con la industria de las dietas, con la industria de la nutrición? Y, ojo, yo no estoy diciendo que te tienes que vestir o que no te tienes que poner a dieta o que no, ¿sí? Sino que tenemos que cuestionar. Claro, ¿Qué no seguirlo. Sí, exacto, sino usarlo como nosotras nos sintamos cómodos y cuestionar cuando dices, oye, maestro, o sea, esto no tiene sentido. Sí, ¿sí? Conmigo no va, ¿no? Exactamente. Ni conmigo ni con mis compañeras, o sea, tendríamos, de verdad, tendríamos que estar protestando más con respecto a eso. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, es un ejercicio, como lo dices, esto, o sea, desde las tallas, desde lo que nos ponen enfrente de la mercadotecnia, desde las fotos, o sea, es cuestionar, ya no simplemente estar de acuerdo porque pues así ha sido por siglos, sino es tener otra lupa, otro ojo más crítico hacia ti y hacia las demás, ¿no? O sea, sí, creo que es súper importante. Muchísimas. Crítico que no culpabilizador, ¿sí? Claro. O sea, nosotros no podemos culparnos de los procesos que vivimos. Eso es muy, muy importante. O sea, tenemos que ser críticos a la estructura, ¿sí? Pero hacia nosotras tenemos que ser muy cariñosas y autocuidadosas y tenemos que ser cuidadosas con nuestras compañeras. Y tenemos que tener una capacidad importantísima de escuchar lo que nos están diciendo, ¿sí? O sea, nada más quiero decir eso, Mariana, porque eso es muy importante. O sea, si después de nuestra charla llega alguien y le dice a una compañera, me lo dicen en broma, ¿no? Amiga, no te pongas a dieta porque el patriarcado te quiere flaca. No va por ahí, ¿ok? No va por ahí. Es decirle, oye, estoy a dieta. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cuál fue la razón? ¿Sí? Hay un tema ahí de autoaceptación o que, sí, o sea, el punto es ese, hay que acompañarnos y hay que autocuidarnos, y hay que criticar al sistema, pero no a las compas ni a nosotras mismas, porque entonces no vamos a acabar con el estrés. Claro, va a ser peor, claro, ¿no? Y si te pones a dieta y lo haces consciente y porque te vas a sentir mejor y te sientes mejor. Llégale. Exacto, perfecto, Llégale. claro. ¿Sí? O sea, haz lo que tú necesites para sentirte bien y sé crítica con el sistema. ¿Sí? Totalmente, sí, de acuerdo. Buenísimo. Pues vamos a cerrar con unas preguntas rápidas, Mariana, si me quieres contestar con una palabra, una frase, como tú quieras. Para ti, liderazgo femenino es el acompañamiento de las demás. ¿Sí? Me gusta, súper. ¿Libro favorito? Tengo que decir que es 100 años de soledad
aunque sea de un hombre blanco heterosexual, pero García Márquez me parece entrañable. sí. Y si es un libro feminista, mi libro favorito es Borderlands, La frontera de Gloria Anzaldúa. Me parece de los mejores que leí. Buenísimo. Podcast favorito. No, no soy de podcast, soy de Ok. la generación a la que todavía le cuesta escuchar. Líder que te inspira. Mis compas. Es Mm, que lo que pasa es que la idea de liderazgo me parece muy vertical. O sea, yo cuando dices liderazgo te imaginas una persona que te lidera. Yo creo en la colectiva. ujú, Para mí, o sea, no hay líderes, sino que son mis compas las que me acompañan. ujú, totalmente. Canción favorita. Tengo muchas, tengo una debilidad por la trova absoluta, la que sea de trova, me encanta. Algo que casi nadie sabe de ti y que se sorprendería al saberlo. Me encanta el fútbol, la liga femenil ha sido un sueño hecho realidad, porque entonces tenía que ir al fútbol varonil y resulta que de ahí estamos excluidas y ese es otro boleto, pero amo con pasión y soy del equipo de Tigres, que es el de Monterrey. Buenísimo. Un superpoder que escogerías si lo pudieras escoger. Híjole, no, sí, esa pregunta se me hace muy difícil porque el superpoder también es un mito patriarcal. Mm, Los superhéroes ujú, no existen, ¿sí? Y yo creo que no hay un superpoder. No creo. O sea, más bien me parece que lo heroico es eh, sobrevivir, subsistir y resistir en este ambiente patriarcal. ujú, Creo que no se necesitan poderes para ello, se necesita empatía y lo que sí se necesita, que si quieres llamarle superpoder, podemos llamarle, es la capacidad de escucha. Yo creo que todo mm, el mundo está muy acostumbrado a hablar. Ahorita tú me estás entrevistando y yo lo disfruto. Pero yo, para mí, tengo que acordarme de que antes de hablar tengo que escuchar a la otra persona. Y eso implica quedarme callada y escuchar lo que me está diciendo y tratar realmente de entender de dónde viene y por qué me lo está diciendo, ujú. para poder realmente, sí, para poder decidir, para poder discernir, para poder, sí. Sí. Entonces, eso a mí me parece fundamental. Que a veces puede ser un superpoder, ¿eh? Porque luego lo perdemos mucho la capacidad de escucha, y creo que es fundamental. Yo Súper. creo que sí, sí. Muchas, muchas gracias, Mariana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Espero que les guste, espero que les sirva, que las inspire y que hagamos más sororidad y comunidad, como lo menciona Mariana. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana.